nuestra siguiente panelista speaker de la tarde de hoy. Bienvenida, Bárbara. Bárbara es una periodista científica muy reconocida en medios, especialmente por escribir temas de medio ambiente. Y te doy la palabra, Bárbara, para que inicies con tu presentación. Bienvenida. Muchas gracias, Tania. Gracias a los organizadores de APCiencia y todos los organizadores de este evento. Y muy buenas tardes a todos y todos. Yo quisiera conversar un poco sobre los desafíos que representa la pandemia de COVID en la Amazonía, en base a algunos reportajes que yo he hecho sobre el COVID en Iquitos y también en comunidades, y algo sobre la salud intercultural y qué quiere decir salud intercultural. Tiene que ver con con la forma de que los científicos se relacionan con el mundo indígena y también la forma en que nosotros, los y las periodistas, lo hacemos. Cuando empezó la pandemia, un amigo, un cura en español, extranjero, en Iquitos, me dijo que un señor había llegado a su parroquia y estaban conversando y mi amigo le preguntó al señor, que es un indígena, un cucama, ¿qué entendió por virus? ¿Qué es un virus? Le preguntó. Y el señor le dijo, un hombre relativamente joven, le dijo, el virus es un bicho que entra por la cabeza y que entra a la sangre. Y después seguía explicando un poco lo que él entendía, que era una combinación de la forma indígena de entender la enfermedad y lo que él había escuchado en la radio. Pero me hizo pensar, el virus es un bicho que entra por la cabeza. Una persona que tiene esa forma de entender el virus no va a ver el sentido en lavarse las manos, por ejemplo, o en cubrir la boca, quizás. Se puede decir fácilmente que esa persona no entiende, que necesita más educación en ciencia o lo que se quiera, pero el hecho es que tiene otra forma de entender el mundo. Y los mensajes del gobierno, los mensajes del Ministerio de Salud, por más ciertos, acertados que han sido, no necesariamente responden a la forma de ver el mundo de la gente que vive en ese mundo indígena. En Ucayali se formó un grupo de jóvenes Shipibo, en Ucayali varios jóvenes Shipibos formaron un grupo que se llama todavía el Comando Matico, y toma su nombre de un árbol. La hoja de ese árbol, según ellos, tiene propiedades antiinflamatorias. Y ellos difundieron ese remedio y otros remedios tradicionales, además de atender a los enfermos en comunidades con oxígeno y otros medicamentos. Ellos utilizaban una mezcla de remedios tradicionales y remedios occidentales, pero ellos enfatizaron la identidad indígena. Eso. En toda la Amazonía, al principio de la pandemia, había comunidades indígenas que intentaron aislarse. Un señor me comentó que en su comunidad los mayores hicieron, sobre todo los ancianos, hicieron lo que habían hecho sus padres cuando él tenía 6 o 7 años, en los años 70, y hubo una epidemia de viruela, y simplemente llevaron a sus familias al bosque, al monte, donde tenían sus chacras, y ahí se quedaron 1 mes, 2 meses, hasta que pasara la amenaza. Pero es mucho más difícil ahora, porque las comunidades no necesariamente tienen la extensión, el territorio necesario como para poder
alimentar a todos sus miembros. Y también la migración entre la comunidad y las ciudades hace que cuando la gente en la ciudad empezó a pasar hambre por la cuarentena, regresaron a las comunidades y en algunos casos llevaron el virus consigo. En medio de todo eso, Radio Ucamara, una radio en Nauta, empezó a emitir programación con dos chamanes. Ellos buscaron a dos chamanes, un hombre y una mujer, que conversaron con la gente a través de la radio para calmarlos, para hacer una presencia de ánimo y para difundir también los remedios tradicionales. En el Bajo Marañón hubo fallecimientos, pero no hubo tantos. Y una mujer cucama con quien yo conversé me comentó que cuando ella se enfermó y empezó a usar plantas y sus vecinos se enfermaron y empezaron a asustarse, cuando ellos vieron, ella me dijo, cuando vieron que yo me mejoraba, perdieron el miedo y ellos también se mejoraron. Esa combinación de remedios tradicionales, la parte psicológica, la parte espiritual, la forma de entender la salud como una armonía con otros seres humanos y con seres no humanos, seres que no son seres humanos, en vez de simplemente entender la salud como la ausencia de enfermedad. Es otra manera de entender el mundo, es algo importante, algo que hay que tomar en cuenta en la política de salud y en la práctica de medicina en el mundo indígena. Creo que ese es uno de los aprendizajes de la pandemia. Esas cosas, esas anécdotas, esas cosas que yo escuché en el transcurso de hacer mis reportajes, implican desafíos para periodistas y para científicos. Para los periodistas creo que implica escuchar sin juzgar y escuchar tanto a mujeres como a hombres, porque muchas veces tienen diferentes formas de entender lo que está pasando. Implica no juzgar lo que escuchamos según nuestros estándares occidentales, porque son mundos distintos. Implica entender que estos no son creencias. No es suficiente decir en mi reportaje, eso es lo que cree la gente. Es un reflejo de una ontología diferente a la mía. Son dos maneras de percibir el mundo y de entender el mundo. Y en mis reportajes y en mis preguntas, mis formas de hacer los reportajes, tengo que entender eso y reflejar eso. Creo que también implica que hay una necesidad de contar con más periodistas indígenas. Ya no es necesario tener tantas personas que interpreten los mundos uno por el otro, sino periodistas indígenas que pueden formar un puente, que se pueden servir de puente entre los dos mundos y ayudar a que los dos mundos se entiendan mutuamente. Para los científicos, creo que implica reconocer el valor del conocimiento indígena, no menospreciar otras formas de entender el mundo. Una vez una antropóloga en Estados Unidos que estudia la relación entre pueblos indígenas y científicos me comentó que en el caso de entender el mundo de los espíritus que habitan el bosque o el río, me dijo, creo que un científico diría, esa gente tiene una cosmovisión muy rica o una mitología muy rica, pero no es una mitología. La verdad es que esas personas viven en un mundo habitado por espíritus. Eso significa que hay que buscar puntos de encuentro entre los dos mundos. Y otra vez, creo que hay personas en comunidades indígenas que pueden formar, que pueden ayudar a hacer esos puentes. Y hay una necesidad también de abrir la posibilidad de becas o
Sí, de becas o otras formas de acceso a la educación en ciencias para los estudiantes indígenas. Implica también incorporar la forma de entender la salud, la forma indígena de entender la salud al sistema de salud, eso que ya mencioné. Implica ayudar a las comunidades a tener seguridad alimentaria para que si quieren aislarse en el futuro, puedan aislarse en el futuro, en un caso con una pandemia. Y implica reconocer el aporte de los pueblos indígenas, de las comunidades indígenas a la investigación científica. Muchas veces eso implica reconocer que hay personas indígenas, hay informantes indígenas que deberían ser coautores en artículos y no simplemente fuentes de información. Históricamente, tanto la ciencia como el periodismo han sido armas de los colonizadores. Creo que es momento de hacer de ellos instrumentos de la descolonialización. Y eso es un aprendizaje a que yo he llegado a través de esos reportajes. Gracias.